Hermano, buenos días, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios, pues, un pasaje que vemos, conocemos, pero que siempre nos va a desafiar a conocer más la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, en Ezequiel 37, si tienes tu Biblia, vamos a leer 3 versículos y después vamos a orar y después continuaremos desarrollando todo el tema, ¿no? Eh, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu al desierto y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Sé que vamos a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, de estudiar tu palabra y de aprender más de ti. Señor, escríbela en las tablas de nuestro corazón, que nunca se borre, que siempre la aprendamos, la podamos atesorar y usar en nuestra vida y poder enseñar a otros. En el nombre de Jesús pedimos que el Espíritu Santo nos lleve al discernimiento, al entendimiento y la sabiduría de Dios y que reveles tu palabra en nuestros corazones. A cada uno de los que escuchamos la palabra de Dios haya un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero es que Dios le habla al profeta Ezequiel y lo lleva a un lugar, lo llevan, como dice el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces, la palabra de Dios viene a nuestra vida para, para con su espíritu hacernos útiles para su reino, ¿no? El reino de los cielos. Pues, con nosotros tenemos que estar conectados con Dios. ¿Y cómo nos conectamos con Dios? Pues a través del Espíritu Santo, a través de tener un espíritu vivificado, a través de haber de tener una relación con el Señor, ¿no? Dios no puede hablarle a una persona que no le cree o que no confía en Él o que no va a obedecerle, ¿no? Entonces, Dios siempre está buscando personas que le obedezcan y que estén sujetos a su voluntad, ¿no? Entonces, eh, Ezequiel ve a la situación a través de los ojos de Dios. A través de los ojos de Dios, Dios encontró en la vida de Ezequiel una persona en la cual podía expresar lo que él estaba viendo y cómo se lo transmitía a Ezequiel, porque Dios quiere hacer siempre las cosas a través de las personas, ¿no? Dios es Dios, pero siempre va a usar personas para manifestar su gloria y ver la situación que están viviendo en ciertos sitios y Dios va a hablar, ¿no? Dios le habla a Ezequiel en ese tiempo porque era su pueblo, era el lugar donde estaba y la situación en que estaba. Ellos estaban cautivos, ellos estaban en una situación difícil, pero aunque la situación sea difícil y complicada, Dios siempre tiene el control y siempre le va a hablar a alguien para que esa persona actúe en fe, mirando siempre la voluntad de Dios y la necesidad para conectarse con Dios y hablar a las personas, ¿no? Entonces aquí él vio la necesidad del pueblo a través de los ojos de Dios, que hiciera, para que Ezequiel hiciera su parte, ¿no? Nosotros como creyentes todos en un lugar en el cuerpo de Cristo y una parte en el reino de los cielos y un lugar también en la sociedad, en la generación en la que estamos, ¿no? No podemos ser indiferentes a lo que está pasando y actuar. Entonces, ¿cuál era esa parte que le correspondía al profeta? ¿Qué era lo que él tenía que hacer en esta situación, no? Entonces, nosotros podemos ver la condición, la situación y a veces la incertidumbre y la desolación que nos rodea, ¿no? Y estamos en medio de ella como pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos ha puesto en medio de esa situación, ¿no? Ahora con esto que está pasando en todo el mundo, Dios nos está poniendo para que nosotros atravesemos también esa situación con las personas, pero nosotros tenemos que ver a través de los ojos de Dios. Entonces, como Dios nos dice, ¿no? Entonces, el versículo 37, versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces, Dios pregunta, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? ¿Cambiar esta situación?
¿qué va a pasar, no? Ahora estamos viendo esa situación en medio de la pandemia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después, no? Y cómo nosotros podemos ver la situación a través de los ojos de Dios y declarar, ¿no? Entonces Dios le pregunta a Ezequiel, ¿no? Dios siempre tiene preguntas, ¿no? Jesús cuando tenía que multiplicar los panes y los peces, les preguntó a los discípulos que le tenían que dar de comer a la gente. El Señor les dijo, ellos dijeron, despídelos, que se vayan. Y entonces Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Entonces a veces Dios nos involucra dentro de la situación que estamos viviendo. No es que porque seamos cristianos o porque somos creyentes nos vamos a aislar y que los demás son los que la vida no. Nosotros tenemos antes mayor responsabilidad y también tenemos la respuesta porque dependemos de Dios, ¿no? Y también dice el versículo 13, dice, al final dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, ¿no? Entonces, Ezequiel dependía y sabía la soberanía de Dios, ¿no? Dependía de la soberanía de Dios. Dios es soberano en toda situación, en toda la tierra y en todas las partes y en todas las necesidades o los desafíos que tengamos, ¿no? Pero Dios no nos deja solos, ni tampoco quiere que nosotros olvidemos que Dios está al control de la situación, ¿no? Entonces el versículo 4, el Señor le dice a Ezequiel, dice, profetice, dice, y profeticé, pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, ¿no? Entonces, algo que va a hacer que las cosas sucedan, Dios quiere que nosotros desde y donde estamos miremos la situación, ¿no? Y obedezcamos a lo que Dios nos manda, ¿no? Entonces, Dios nos ha puesto, te ha puesto como bendición en el lugar donde estás, como persona que eres de gran influencia, porque un creyente tiene mucha influencia porque está sentado en los lugares celestiales con Cristo, porque Dios le ha dado su palabra, porque Dios le ha dado su perdón en su salvación y estamos conectados con Dios y por eso podemos hacer algo porque las personas tengan un bienestar espiritual, ¿no? Dios te ha puesto de bendición al pueblo, hablando desde la visión de Dios para formar un pueblo renacido espiritualmente. Dios quiere que las personas tengan no solo vida, sino que la tengan abundancia y la tengan, y esa vida es espiritual, ¿no? Porque la gente a veces tiene todo lo necesario en cuanto a las otras cosas, pero están muertos espiritualmente. Entonces necesitan que nosotros profeticemos, que nosotros declaremos la palabra de Dios sobre la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en muchos pasajes, vamos a leer el versículo 5. El versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, en el libro de Ezequiel la palabra que más se repite es, así ha dicho Jehová. Entonces, Jehová declara. Y lo que él dice se cumple, porque es el Señor, es el dueño, es el Dios Todopoderoso. Entonces, así ha dicho Jehová, y como el Señor dice, así se cumple, ¿no? Y el versículo vemos que se va desarrollando. Dios le habla a Ezequiel, Ezequiel obedece y se van sucediendo las cosas, ¿no? Dios podía hacerlo él solo, ¿no? Pero Dios siempre quiere hacer partícipe a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos y a aquellos que le creen, ¿no? Para que ellos vean la gloria de Dios y se regocijen de que Dios es fiel a su palabra, ¿no? El versículo 7 dice, y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Entonces, profeticé como me fue mandado. Entonces, la obediencia trae cambios. La obediencia trae, Dios responde.
¿Por qué? Porque Él manda y nosotros obedecemos. La palabra de Dios no está solamente para que la tengamos, sino para que la obedezcamos, para que esos cambios que Dios quiere que haga lo vas a hacer a través de nuestra vida. Y también en Jeremías 5, versículo 19, eh, Jeremías es otro de los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías 5, 19 dice la palabra del Señor. Y cuando dijeron, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces le dirás, de la manera que me dejasteis a mí y serviste a otros dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en vuestra tierra. Perdón, 5:19. Entonces Jeremías le profetiza al pueblo, porque Jeremías era otro profeta que Dios le mostraba las cosas y él las declaraba a ellos, ¿no? Tiempos de cautividad, tiempos también de bienestar, pero siempre Dios pone profetas en medio de su pueblo, ¿no? Todos somos llamados, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que todos somos llamados a profetizar. Profetizar es declarar la palabra de Dios, pero también hay palabras específicas que Dios trae sobre un pueblo, sobre una ciudad, sobre una situación específica, y Dios te la muestra para que tú hables la palabra de Dios, reclames las promesas de Dios y creas que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Dios puede cambiar en la vida de una nación en un momento. Y Jeremías también 23, pero versículo... Jeremías 23, 29, 23, versículo 29. Jeremías 23, 29. También hay en el libro de Jeremías. Jeremías 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, por más duro que sea un corazón, Dios puede con su palabra hacer que las cosas cambien, ¿no? Porque la palabra de Dios es como fuego y también es como un martillo, ¿no? Entonces puede consumir aquellas cosas. La Biblia nos dice que vendrá un momento en que Dios también probará todas las cosas con el fuego, ¿no? Consume aquellas cosas que no son importantes y deja realmente lo que es valioso. Y como una piedra, ¿no?, que martilla el corazón, ¿no? Martilla el corazón de la persona para que tarde o temprano caigan rendidos a los pies del Señor, para que sus vidas cambien y haya una verdadera bendición para la vida espiritual de las personas, ¿no? Entonces Jeremías, tanto Jeremías como Ezequiel, ellos hablan la palabra de Dios, declaran la palabra de Dios, ellos hacen como Dios les manda. Entonces Dios nos manda a que profeticemos, declaremos la palabra de Dios, que hagamos obra de evangelista, nos manda que nos ha puesto como piedras vivas en la tierra para que podamos nosotros hablar lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Entonces la obediencia trae cambios, ¿no? Mientras profetizaba en el versículo 7, hubo un gran temblor, ¿no? Y los huesos se juntaron, ¿no? Entonces la vida espiritual empieza a restaurarse a través de la profecía de Ezequiel, ¿no? Entonces, el versículo 9, leemos el versículo 9, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di a este Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Solo el Espíritu Santo puede traer vida espiritual al hombre. Por eso aquí encontramos en este pasaje tanto el Espíritu en minúscula como el Espíritu Santo en mayúscula, ¿no? Entonces el Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos. En cualquier parte donde tú te encuentres, el Espíritu Santo puede hacer la obra en tu vida y a través de tu vida hacia todas las personas que te rodean, según la situación que se presente. Yo no sé cuál situación estás viviendo tú, pero Dios te puede liberar, te puede restaurar, te puede cambiar. Tú ves tu familia destruida, tu vida en pecado, tu vida de pronto afligida, y dices, no hay salida para esto, yo no puedo solo.
pues precisamente Dios te muestra esa situación y para que tú primero le digas, Señor, ayúdame a ver con tus ojos y poder salir de esa situación y declarar todo lo contrario a lo que está viendo, ¿no? Porque ahí vemos en un valle de huesos secos sin ningún, aparentemente sin ningún salida, por eso le pregunta que si viven esos huesos, ¿no? Y como Ezequiel lo obedece, pues empiezan a suceder las cosas, ¿no? Entonces estamos conectados con Dios. Dios hace una parte, pero nosotros tenemos también que obedecerle para que funcionen las cosas, ¿no? El versículo 9 dice, y me dijo, profeta de espíritu, como lo leemos ahora. Entonces el espíritu 9, el Espíritu Santo nos hace, nos trae vida espiritual al hombre y a la mujer. Todo lo que nos rodea es parte del propósito de Dios para nosotros. Entonces, nosotros tenemos como creyentes que obedecer a la palabra de Dios y el Espíritu Santo, mientras tú hablas del Espíritu Santo, va a traer vida espiritual a las personas. No importa si la persona es incrédula, si está en el paganismo, si está en la brujería, si está en cualquier cosa, tú di, Señor, tú cambia a esa persona, cambia la vida de esa persona, cambia la vida de mi ciudad, cambia la vida de mi nación. Si hay violencia, si hay maldad, si hay iniquidad, si hay cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, o si hay pobreza, si hay ruina, si no hay que comer en tu casa, dile, Señor, esta es mi situación, pero tú eres el Dios que provee para todo y Dios enviará la ayuda, porque en la Biblia vemos que Él nunca ha dejado abandonados a aquellos que han confiado en Él. Entonces nosotros tenemos que creer la palabra y declararla. Creer la palabra de Dios y declararla sobre la situación. Porque mayor que la situación es la palabra de Dios. Porque Dios no se ha olvidado de cumplir su palabra. Y todo el que le cree, esta palabra viene para Ezequiel en el Antiguo Testamento, pero es para todos nosotros. Porque como dice 2 Timoteo 3:16, ¿no? Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, todos somos llamados a tener esa comunión con Dios, pero depende de la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Entonces el versículo 10 dice, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, Dios manda y yo obedezco. Dios manda y su pueblo obedece. No hay nada peor que nos manden a hacer algo y nosotros no lo hagamos. Entonces, porque eso no le gusta a nadie. Si no nos gusta a nosotros, mucho menos le va a gustar a Dios. Que Dios nos mande a hacer algo, cuando Dios te muestra por algo, si Dios te está poniendo el corazón a orar por alguien y tú no lo haces, tú no obedeces, pues le estás desobedeciendo. Pero casi siempre, cuando Dios habla a personas que están conectadas espiritualmente con Dios, son personas que le van a obedecer. Por eso Dios les habla, porque sabe que le van a obedecer, ¿sí? En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo, siendo Saulo, y Ananías, Dios le manda que vaya y le hable. Le muestra dónde está Pablo, le muestra la calle donde está, le muestra la situación en que está. Y Nehemías, el hermano va y ora por él, y Saulo queda restaurado de su vista, recibe la salvación, se bautiza y comienza su vida espiritual. ¿Por qué Dios le mostró esta situación? Porque él podía ir y hacer algo por el apóstol Pablo. Entonces, Dios siempre va a mostrar a las personas lo que tienen que hacer. O vemos a Cornelio. Cornelio, Dios le muestra también en el libro de los Hechos que Dios quería cambiar la vida del eunuco. Y este hombre no conocía nada de Dios. O bueno, era temeroso de Dios, pero no tenía una relación con Dios tan cercana. Entonces manda a Cornelio por el camino donde este hombre viene y Dios le habla
a este hombre y este hombre está leyendo la palabra de Dios pero no la entiende. Y Dios le muestra esta situación a Cornelio para que él fuera y, perdón, a Felipe, para que le hablara, y le habló, y este hombre se arrepiente, se convierte, se bautiza. ¿Por qué le mostró a este hombre? Porque él podía hacer algo. Dios de pronto que te está hablando de que le hables a alguno de tus familiares, a alguno de tus amigos, ores por una ciudad, por un pueblo, o ores por la situación en la que estamos viviendo, y Dios te da una palabra específica y tú empiezas a declarar esa palabra sobre la situación y vas a ver los cambios que Dios va a operar a través de la obediencia, porque no es nada, la palabra de Dios no hay nadie escogido especialmente para hablar la palabra de Dios. Dios habla a aquel que quiere oír su palabra, y el que obedece empiezan a suceder cosas extraordinarias en su vida y en su alrededor, en su entorno, porque no somos, la oración del justo puede mucho. Entonces Dios le habla a Ezequiel porque sabía que Ezequiel era de bendición para su pueblo, ¿no? Entonces Dios manda, yo le obedezco, y las personas y las cosas cambian. No hay situación que Dios no puede cambiar, pero depende también de nuestra decisión de obedecerle. Entonces Dios le habla esa palabra a Ezequiel para hablarle al pueblo de Israel. Era una palabra profética del Antiguo Testamento también para hablarle que el pueblo de Israel iba a ser reunido de nuevo en su pueblo, en su tierra, porque ellos estaban esparcidos por toda la tierra, y empezó Dios a juntar todos los huesos, juntar todas las familias, juntar de todos los judíos que estaban en toda la tierra para regresar a su tierra. En el año 1948 la nación de Israel otra vez se restauró, y era una palabra para ellos, para ese tiempo, ¿no? Desde el tiempo de Ezequiel había sido profetizada y se vino ese cumplimiento en el tiempo en el siglo XX. Entonces Dios, después de 500 años, restaura a Israel de nuevo. Entonces Dios siempre va a tener una palabra para cada situación y para cada iglesia, para cada persona, para cada pastor o para cada persona. Dios lo llama a hacer algo específico en determinado momento de su vida, y está en que nosotros seamos el oído bien atento a lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas, ¿no? Porque la vida espiritual es algo que está al alcance de todos. El que no se ha convertido, para que se arrepienta y se convierta al Señor, y el que ha creído, para que esa palabra no se convierta solamente en algo rutinario y algo, decir yo tengo una Biblia y yo soy creyente, eso no va a ser influencia para nada. Pero si esa palabra la haces rema, la haces parte de tu vida, y cualquier pasaje de la Biblia, Dios te va a llevar a que lo estudies, lo profundicen y conozcas la palabra de Dios, para que en cada situación tú declares la palabra de Dios en lugar de declarar lo que las noticias dicen, lo que las redes dicen, lo que muchas cosas de pronto pueden decir, cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Porque ahora con esto de la cuarentena, pues la gente dice, ¿y después qué va a venir? Pues Dios tiene propósitos con todo lo que está pasando, y Dios se va a glorificar en medio de esta situación. A veces pasamos por en medio del dolor, la tristeza y todo lo que estamos viendo, nos sentimos afligidos por todas las personas que pierden su vida por esta enfermedad, pero sabemos que Dios está en medio de nosotros, ayudándonos, consolando nuestro corazón, trayéndonos nuevas fuerzas, trayéndonos ánimo, trayendo visión lo que está por delante, porque también son tiempos, a veces los tiempos difíciles son tiempo de oportunidad para el que cree, ¿no? Y hay algunas preguntas, ¿no? Ezequiel, Dios le muestra al pueblo cómo está la situación, ¿no? Y le pregunta, ¿no? Entonces yo también te quiero preguntar a ti, ¿no? ¿Cómo está tu vida, ¿no? ¿Cómo está tu familia, ¿no? ¿Y qué estás declarando sobre tu vida y sobre tu familia? ¿Quieres que no hay esperanza, que ya todo está terminado, que vas a ser más pobre o que vas a tener una familia maravillosa? Estás declarando, cuando hay problemas en tu casa, tú tienes que declarar que se van a solucionar los problemas, no que te vas a separar o que tus hijos van a quedar sin padre o sin madre, ¿no? Sino que tú vas a declarar que tu familia, aunque esté pasando una situación difícil, ese matrimonio va a seguir adelante y vas a salir más fortalecidos de cualquier situación, cualquier problema, ¿no? Y como también Dios nos pregunta cómo está la iglesia del Señor. Eres parte de la iglesia del Señor, los que han creído, y los que no han creído, pues lo puedes hacer, arrepentir de tus pecados y de parte de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo está la iglesia, no?
¿Cómo la ves tú? ¿Siempre estás criticando que la iglesia está mal? ¿O que la iglesia no puede hacer lo que Dios le ha mandado hacer? ¿O no gobierna? ¿O estamos declarando negativamente lo que la palabra nos dice que somos la iglesia de Jesús? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, llamados para anunciar la virtud de aquel que nos amó. ¿Somos de bendición o estamos viendo siempre lo que no edifica ni bendice a la iglesia? Tú y yo tenemos el poder en nuestra palabra. Dios nos muestra la situación, pero porque tú y yo profeticemos que las cosas van a cambiar, que van a ir a mejor y no a peor. Y aunque vayan a peor, en medio de toda la situación difícil, Dios se va a glorificar. Porque Dios es el que tiene la última palabra en todo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú también a España, no? O según el país donde tú estés escuchando esta palabra de Dios, ¿cómo ves tu país? ¿Cómo ves la situación de tu país? ¿Estás orando por los políticos? ¿Estás orando por tu ciudad, por tu pueblo? ¿Estás orando por los recursos de tu país para que progresen y se fortalezcan? ¿O estás declarando que ya no hay esperanza? Entonces, eso está en tu corazón. Tú eres el que tiene la palabra. Dios te manda así como Ezequiel. ¿Cómo ves la situación? Dios le pregunta a Ezequiel, ¿cómo ves tú la situación? Y el Señor, Ezequiel dice, tú lo sabes todo, Señor. La soberanía de Dios. Señor, tú sabes todas las cosas, Señor, pero yo oro, pero yo declaro, pero yo veo con tus ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la tierra? ¿Cómo está todo el mundo? Hay gente que no conoce al Señor en diferentes partes de la tierra y quizás esta crisis sea un tiempo de oportunidad para que la gente se dé cuenta que Dios realmente existe. Los poderosos, los ricos, los empresarios, los médicos, las enfermedades, todas esas personas están pasando y todos estamos viendo una situación única en el mundo. Única, difícil, pero única en el mundo. Y Dios tiene la última palabra. No la tienen los políticos, no la tienen las personas por el más poder que tengan, si la tiene Dios. Entonces Dios, y finalmente, ¿qué estás profetizando? ¿Qué estás profetizando sobre la situación? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo es tu manera de hablar? La Biblia dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. En eso debemos pensar. En el Antiguo Testamento encontramos, finalmente vamos a terminar con un versículo de Números 11, versículo 25. Números 11, 25. Números 11, versículo 25. Entonces Jehová descendió en las nubes y habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu y estaban estos entre los escritos, no estaban estos entre los escritos, pero habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Edad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Entonces, no hay exclusividad para profetizar la palabra de Dios. Todo el mundo lo puede declarar la palabra de Dios sobre una situación. No esperes que venga alguien. Ahora con esa situación las iglesias ni siquiera están abiertas, ni nadie puede desplazar de un lugar a otro fácilmente. Tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu de Dios en tu vida y el Espíritu Santo va a venir de los 4 vientos y tú profetizas y declaras la palabra de Dios. Entonces es tiempo
de creerle a Dios. Es tiempo de... Vemos el valle de los huesos secos, pero vemos mayor que el hueso seco es Dios. Y Dios da visión a nuestras vidas para que nosotros podamos declarar esa palabra de bendición sobre la situación que estamos viviendo. Son tiempos maravillosos para creerle a Dios. Todo tiempo es bueno para creerle a Dios. Tiempo de crisis, tiempo de bendición, tiempo de situación complicada. Entonces, para terminar, tú y yo somos ese pueblo de Dios puesto en diferentes partes de la tierra para creerle a Dios, para confiar en Dios y para vivir para Dios. No hay nada mejor en estos tiempos que decir: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, como lo dijo Ezequiel. Señor, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Seguramente. Vivirá nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por la palabra tuya, Señor, que no vuelve vacía, Señor. Que en cada vida, en cada corazón, en cada lugar donde se escuche tu palabra, haya respuesta para ella, Señor. De ver la situación, evaluarla y pedirle, Señor, cuál es la visión para mi tierra, para mi pueblo, para mi familia, para mi vida. Te pido perdón, Señor, porque cuántas veces tú nos has hablado y nosotros hacemos oídos sordos. Hacemos nuestra voluntad y no la tuya. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón de aquellas señales de desobediencia, Padre Santo. Y trae a nuestra vida una vida de paz y de fe, Señor. Gracias por cada creyente, los que han creído hasta el día de hoy, Señor, pero oramos por aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo y su pecado lo está martillando su corazón. Hoy puedes decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo acepto a Jesucristo como Señor y el Rey y el dueño de mi vida. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mí y recibo el perdón de mis pecados, y te pido que entres en mi vida y seas el dueño y el Señor de mi corazón. También aquel que ha creído y lleva un tiempo de creyente, Dios va a glorificarse sobre tu vida, poniendo visión, poniendo sueños, poniendo palabra en tu corazón para que ores por una situación específica, por una situación única que solo Dios te está mostrando a ti, que Dios te está permitiendo ver para que tú ores. Dios te pregunta: ¿cambiará esta situación? ¿Cambiará esta persona? ¿Se salvará esta ciudad? ¿Se salvará este pueblo? ¿Cambiará el mundo? Y solo obedeciéndole se va a cumplir esa palabra de Dios en nuestra vida. Orar sin cesar, orar todo el tiempo, orar por cada situación que se presenta, orar por la escasez, orar por la violencia y la maldad para que sea quitada, orar por que esta enfermedad sea desarraigada y que el Señor salga a nuestro rescate y cumpla su palabra sobre nuestra vida. Padre Santo, gracias por cada hombre y mujer que está escuchando tu palabra, cada joven, cada niño, Señor, tu palabra en sus corazones, haciendo la obra perfecta y maravillosa. Señor, tú eres grande y poderoso es tu nombre sobre toda la tierra. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Grande y sublime, Señor, con autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, oramos y declaramos, Señor de los cielos, un despertar en tu pueblo y en tus hijos, Señor de la gloria. Un levantar, Señor de la gloria, del sueño, Señor. Un levantar, Padre maravilloso, de la queja y el desánimo y el desaliento. Y se levantan, Señor de la gloria, Padre celestial, en nuestras vidas para obedecerte, Señor. Háblanos, como dice tu palabra, habla que tu siervo oye, como dijo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye, Señor. Habla a nuestro corazón. Señor, gracias por la palabra del libro de Ezequiel, Señor. Y gracias por cada persona que le escucha, Señor. Bendícelos. Bendice su vida, Señor de la gloria. Levántalos, Padre Celestial.
Te amamos, te necesitamos en este día más, Señor de los cielos, y más cada día, Señor. Aumenta nuestra fe, danos fuerzas nuevas como las del búfalo. Señor, llévanos y derrama de tu espíritu. Señor, sopla el espíritu de Dios por toda la tierra, Señor, para que cada uno crezca en fe y en obediencia. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que hoy tengas un día maravilloso, una semana maravillosa del cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Que Dios consuele tu corazón si estás afligido y que no te quedes en esa situación, sino que veas a través de los ojos de Dios. Muchas gracias por escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias por estar ahí y orar también por nosotros, orar por la iglesia. Que Dios te bendiga, que tengas una vida de fe y obediencia cada día en tu caminar. Amén.